Hey, buenas, ¿qué tal? Hace 6 meses que tengo continuadamente el coche. Lo compré hace 8 meses, pero como sabéis hubo un mes así rarillo del tema de la IQ. Pero bueno, este vídeo es para explicaros cuál ha sido mi experiencia durante 6 meses de lo que es un cambio de coche térmico a un coche eléctrico. El cambio que ha supuesto en mi vida, el cambio de tecnología, es brutal. Eso sí, al final del todo os diré lo que más me molesta, pero lo que más con diferencia de este cambio. Y yo creo que a vosotros también os va a pasar. Vídeo y sobre todo suscribiros, porque es lo mejor que os puede pasar. En serio. A ver, lo primero de todo y más importante para mí ha sido el ahorro. Pensar que yo tengo placas. Mayoritariamente intento cargar con las placas, pero hay días que no puedo o he tenido que cargar en un cargador. Igualmente, el ahorro es brutal. Mira, la suerte que como al tener empresa puedo diferenciar un poco lo que gastaba el año pasado y los kilómetros yo creo que he hecho más que el año pasado, pero bueno, eso no lo he podido apuntar bien porque no lo sabía que iba a hacer este vídeo. Pero bueno, aquí os pongo, mira, aquí podéis ver la diferencia del consumo de gasolina, porque yo siempre pongo gasolina en el mismo sitio, salvo algún día que he puesto 20 euros por ahí. La diferencia que hay en tener dos coches térmicos a poner un coche eléctrico y utilizarlo al día a día. ¿Qué pasa? Cuando una cosa es más cómoda, ya da igual. A ver, a nivel de empresa a veces no miras la eficiencia, que te sea más rápido ir a un sitio, otro, repartir y todo. Cuando tú ya miras la eficiencia, el día a día sin querer, tú te vas a lo fácil. Y lo fácil que es coche eléctrico, pero con diferencia, la comodidad en conducción y todo. Pero lo más importante es el ahorro que te sacas. Pensar que con el ahorro real que tengo estoy pagando la cuota. No es la cuota total del coche, pero es la que pago durante 3 años antes de pagar la cuota final. Me voy casi 250 euros al mes de ahorro. Hay meses que burradas, porque es que yo, a ver, cuando los repartos pequeños, ya os lo digo, lo hago con el coche. Las visitas a clientes las hago con el coche. Todo lo hago con el coche. La furgo la tengo ya para cuando ya tengo que llevar mucha carga, o es algo que dices, mira, mi mujer se lleva el coche, no tengo más que coger y llevarme el coche, bueno, la furgo de combustión. Y realmente, vale, que la furgo, todo lo que quieras, tiene 15 años, es más vieja, pero, hostia, yo estoy temblando porque tengo que ir al mecánico con el coche de combustión, bueno, la furgo, y me van a meter una, porque es que cada vez que voy, ahora ya estoy en los 200.000 kilómetros y las reparaciones no bajan de 1.000 euros, tal cual, no hay más, es lo que hay. Eso sí, antes cada semana cada semana más o menos tenía que ir a poner gasolina entre 50 y 80 euros, no sé, no lo llenaba hasta arriba por manías, por prisas a veces, porque metía 50 euros y me iba. Ahora últimamente, cuando he ido, he hecho caravana, para poner gasolina. No me he estado media hora, pero mis 15 minutos me los he estado. Así que el primer punto que ha mejorado mi vida exponencialmente y realmente es el ahorro económico. Si calculo lo que me ha costado en electricidad, os lo pondré por aquí, que lo que gasto aproximadamente cada mes con el cargador de casa. Claro, lo que cargo con placas ya sabéis, no lo pongo. Así que aquí el ahorro, brutal. Y sobre todo, ahora voy a hacer ya los 17.000 kilómetros y me toca revisión. No sé qué me van a cobrar porque la primera y la segunda no las pago. Pero si fuera el coste real de que tienes que cambiar los filtros y todo, ahí empezamos también otra vez con el ahorro. Porque aún no sé lo que vale el mantenimiento, pero voy a hacer un vídeo para comparar el mantenimiento de un gasolina y un eléctrico. Y el eléctrico, pues bueno, le dicen que te ponen te enchufan el coche en un aparato, te miran que la batería esté bien y él limpia parabrisas y creo que ya está, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Otra cosa con la que he mejorado es que la conducción, mal dicho, ya no es tan agresiva. Cuando vas con un térmico, en mi caso era cambio manual, que todavía he tenido cambio manual, no tenía de automático por el tema consumos, porque dicen que consumen más, eso no lo sé. Pero bueno, como no oyes el motor,
no sé, la conducción es más tranquila siempre. Y también tienes el DGS del consumo, de que te vas a quedar tirado con el coche de batería, entonces no aprietas, pero vas tranquilo. Eso sí, últimamente estoy adelantando muchos coches en la autovía, viendo a la velocidad que toca. Pero bueno, lo que os decía, la conducción es más tranquila. O sea, voy más tranquilo por el mundo. Es como un cambio de paradigma. Es como si estás viviendo en una ciudad caótica, de golpe te vas a vivir en un pueblo, pues con el coche. Como no hay ruido, tú vas tranquilo, vas a tu olla, vas a hacer algo que tienes que hacer, estás más atento. También las tecnologías del coche te ayudan mucho porque, como te dice la velocidad que tienes que ir por los sitios, ya te adecuas y realmente llegas igual de rápido, tanto con el combustión como el eléctrico. Y yo creo que los combustión nuevos sí que te avisan de todo, pero te lo cobran, eso creo. Son los extras que te van cobrando con el coche. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo una media que me ponen una multa al año, más o menos. No, había un año que no me han puesto, pero el siguiente me han puesto 2. Una es del semáforo, que no sé por qué en Barcelona te controlan que no veas, pero bueno, de velocidad, que una vía de 80 a 89, una vía de 90 a 100, porque no sé. ¿Qué pasa? Que yo, como vas con el eléctrico, vas tranquilo y vas más sosegado o vas con el falso miedo de quedarte sin batería o no gastar tanto, ¿qué pasa? Tú pones la velocidad del coche máxima a la que toca. O sea, te pones en autovía 120, tú sabes que aprietas el gas y el coche no pasa de 120. ¿Qué pasa? Que en sitios que siempre me han puesto alguna multilla, claro, cuando haces muchos kilómetros tienes más números, pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues que no me la ponen porque no paso de esa velocidad. Entonces, eso es un plus añadido. Después, en controles de alcoholemia y todo eso, ¿qué pasa? Cuando vas con un coche antiguo te paran más. Cuando vas con un coche nuevo, no sé, se miran el coche y me dejan pasar. Ha sido coincidencia también eso, ¿eh? Pero bueno, el ahorro en multas de momento este año es 100%. O sea, he pasado de una media de entre 50 y 100 euros de multa a 0. Pero bueno, eso depende de tú y de la conducción. Pero como ya vas más tranquilo, eso ayuda. Y también vas más seguro. Y más seguro para los otros. Así que eso es un plus muy bueno. Otra cosa que estoy interiorizando o pensando que realmente es muy buena es que el coche no vibra. ¿Y qué pasa? Cuando tienes un coche nuevo, es normal que no vayas al taller. Pero yo tengo la sensación, y no creo que me equivoque, es que con el coche eléctrico, salvo la IQ, que fue un fallo inicial, que ya intentaré no decirlo más en los vídeos, se acabó. Haré un vídeo con la actualización de cómo ha ido todo lo de la IQ, que al final ha sido todo ok, a no tener que pisar el mecánico, a no ser que la líe yo. Que sí, que si se te tapan dos sensores, te dice que el coche se ha vuelto tonto, que no funciona para nada porque los sensores no van. Nada, una Karcher limpio y fuera. Claro, si das un golpe tendrás que ir al taller. Pero pensar una cosa, el coche, eso me ha pasado, el coche eléctrico no vibra, es que no vibra, solo vibra por la carretera. Si la carretera está mal, el coche vibra y ya está, no es nada. Eso al inicio no pasa nada porque los motores están preparados, pero yo siempre tenía la manía de decir, hostia, te gastas X dinero con un coche de combustión, ¿vale? Y la primera revisión te dicen, sobre todo, esa no la pierdas porque con el roce de los cilindros y todo, hay muchas virutillas, hay mucha rozadura en el coche. Después hay que apretar los tornillos del aceite. No sé qué pasa con el aceite, así que al principio consumo mucho aceite porque no sé qué. Esos son problemas de futuro y no me lo podéis negar. O sea, el tema del mecánico, yo de momento espero no chocar con nadie, ni que nadie choque conmigo, ni nada, y no tener que pisar un taller, a no ser que como el otro día que me pasó que pinché. Pero bueno, pinché porque había un clavo y se me clavó. Y eso ahí no perdona, a no ser que inventen unas ruedas que no pinchan y que valga la pena. Pero bueno, tema talleres, cuando ahora voy pasando por el taller y con la furgo lo veo. Y cuando voy hablando con gente que hace tiempo que ya tiene un coche eléctrico, es un denominador común, ¿eh? Me dicen, oye, que es que no vas al mecánico.
es que claro, la bomba de refrigeración de no sé qué no falla, el embrague, la correa, etcétera, etcétera, etcétera. El otro día hicimos el vídeo con Adrià que a su mujer se le había estropeado el coche y hacía nada habían hecho la correa. De mil en mil. El coche térmico, salvo algún caso raro, a partir de los 150.000 kilómetros vas de 1000 en 1000 euros. Eso, tenerlo en cuenta, pero y pensar que es que no vibra. No, al no vibrar, piensa que la vibración hay rotura al final, hay miles de problemas. No sé, ahí es un punto de que me da una tranquilidad, y espero que sea así, brutal. Una de las cosas que se gastan sí o sí con los coches son las pastillas de freno. Yo he tenido moto toda la vida y pastillas de freno gastas para aburrir. Porque, a ver, si apuras con las frenadas y todo, gastas, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Que el coche eléctrico, como va con la regeneración y el Kia tiene las llevas para de esto, es que, ¿y sabes cómo lo he notado? Con las llantas, que no se ensucian no se ensucian con ese polvillo negro que normalmente se ponen. Yo antes tenía un coche que era freno de disco delante y tambor detrás, creo que era el Polo. Volkswagen es un crack en eso. Entonces, las llantas delante siempre estaban sucias por la rozadura, supongo, de las pastillas, y las de atrás no. En esta no se ensucian, y por igual todas las llantas pues no se ensucian de la intemperie y ya está. O sea que ese punto me encanta, me encanta. Otro punto muy importante, y no sé, me ha sorprendido. Yo toda la vida he sabido que la luz vale X, que si los kilovatios, que si no sé qué. Yo, como cada mes la tarifa de casa más o menos pagaba siempre lo mismo, es de esas cosas que no te fijas, que si los kilovatios, que si tantos kilovatios, que si la potencia de carga, que si no sé qué. Al tener un coche eléctrico, no sé por qué lo aprendes todo eso. Entonces, ya que si las potencias de carga, que si los horarios, eso que me ha permitido. Ahora soy muy consciente de los consumos de electricidad. Hasta el punto, os recuerdo, tengo placas, que eso hay que de esto, pero yo ya sé lo que voy a final del mes, yo ya sé lo que he pagado de gasolina o electricidad para mover el coche, ya sé los kilovatios porque lo tengo ahí controlado. Y si te pones una tarifa que discrimina y haces pocos kilómetros, puedes cargar el coche por 4 duros, pero por 4 duros. Y ahora voy a testear un poco el cargador para poder, porque creo que puedes decirle que solo cargue a partir de X céntimos el kilovatio. Eso es la repanocha, porque si tú haces pocos kilómetros y lo puedes calcular bien, cargas el coche, bueno, haces 100 kilómetros, cada 100 kilómetros te gastas entre 50 y 80 céntimos. O sea, es un regalo. Es que no hace falta ni que te pongas placas. Haciendo eso, al final el coste que vas a tener de electricidad será mínimo y te permitirá de esto. Pero claro, esto, antes de tener un coche eléctrico, pues no lo miras, porque quieras que no, yo hago bastantes kilómetros y es una cosa que tengo que mirar para que la factura después no se me dispare. Pero ya os digo, cuando hubo la subida de la luz esa tan bestia, que valía tanto la luz que todo, pagué más en esa época que ahora que tengo el coche eléctrico. Hay la ayuda de las placas, pero también he cargado en casa porque he tenido días que tenía que hacer bastantes kilómetros y por la noche lo he dejado cargando el coche y se ha cargado hasta arriba y ningún problema. Y las facturas te dirían más que han bajado y todo, porque también ahora controlo más que se enciende, que no, etcétera. O sea, te da un poco más conciencia de lo que es la electricidad, cómo funciona y qué vale. Entonces, el ahorro aún es el doble, o sea, es todo win-win. Otro punto muy importante, que me sorprendió, porque ni lo pregunté ni nada, fue mi hija. Mi hija ahora tiene 13 años. Y el otro día íbamos conduciendo y me dice, papá, ¿sabes qué? Yo cuando me saque el carnet, yo quiero un eléctrico. Y yo, hostia, me quedé, porque no, es una cosa que no la piensas. Claro, en casa tenemos el térmico y el eléctrico y ella se ha criado con térmicos. Y digo, ¿por qué? Dice, porque es todo más fácil, es simple, es todo fácil, va muy bien, cómodo, no sé qué. Y yo no quiero uno de eso que hacen ruido, que vibran, que no sé qué, que se hará la gasolina, donde hay una gasolinera, etcétera, etcétera. Y yo pensé, hostia, pues porque ahora al final del vídeo veréis lo que menos me gusta de todo este cambio y en parte la entendí a mi hija. O sea que un
sin quererlo, yo siempre digo, ahora la gente que me discuten, no, es que yo tengo un térmico y que claro, que cuando viajas, gente que en 3 años han ido a Valencia, o sea, viajar, que depende de la percepción, para mí viajar es al año hacer 2 o 3 salidas largas, Madrid, Bilbao, Jaén no he ido, pero bueno, o irte a Galicia, por ejemplo, eso es un viaje y hacerlo 2 o 3 veces al año. Si tú cada 3 años te vas una vez por ejemplo, a Valencia o donde quieras, a Murcia o Extremadura, tú lo cuadras bien de cargadores, dónde vas a parar a comer y ya está. Y ya está, no hace falta. Pero, ¿qué pasa? Que yo lo recomiendo siempre. Si dudas entre un eléctrico o un térmico, haz una cosa, que no te lo dejen un día, alquila uno una semana. Será ¿cómo se llama eso? Será la inversión más buena que has hecho en tu vida, porque vas a descubrir lo que es moverte con un eléctrico. Y se te irán muchas paranoias de la cabeza, que tenemos, yo me incluyo, que tenía un montón. Así que la reflexión de mi hija espero que os haga pensar. Otra cosa que me encanta, mira que yo toda la vida me han gustado los coches, he visto el mundo del tuning en mi juventud, no tenía dinero, entonces yo lo miraba desde fuera. La comunidad eléctrica es brutal, no sé, hay un toque súper chulo y como muy de comunidad de ayuda. O sea, cuando vas a algún cargador y hay alguien, siempre tienes algo que hablar, porque claro, compartes algo, las inquietudes que tenías al principio y sobre todo a veces que ves a alguien nuevo, te da la de ayudar. ¿Pero por qué? Porque cuando tú tienes algo bueno y algo que gusta y que te gusta, hostia, si ves a alguien que empieza, me sale de dentro de ayudarlo. Decir, oye, mira, prueba esto, o la próxima vez pruébalo así, que no sé qué. O sea, hay muy buen rollo. O sea, en momentos que te encuentras un propietario de un eléctrico con un eléctrico, hay como una aura muy chula. Y lo que más me ha gustado de estos, pero 6, 8 meses, no sé cuántos meses ya, porque depende de cuando veáis este vídeo y a lo mejor ya hace más tiempo que no tengo coche. Lo que me flipa es cuando voy a algún sitio, un cargador o algo, y alguien me reconoce. Eso es brutal, me encanta. No sé, yo, mira, por mi trabajo me conoce gente de mi sector y a veces te los encuentras, ¡hey, Lizar! Pero tú sabes lo que es ir a algún sitio y que te saluden, ¡hostia, te sigo! Eso me flipa. Y para mí eso ya vale toda la inversión que he hecho con el coche, con todo. Así que seguir, que no os cortéis. Bueno, o cuando aparece alguien en la tienda, que aparece ahí de la nada, o en la bermutería, ¡hey, que te sigo, vengo a hacer un vermut! Eso es para mí, yo qué sé, no sé, aún no lo carburo bien eso, pero bueno, me encanta, que no es que no lo carbure para mal, es que no sé cómo llevarlo, porque son cosas que no te esperas en la vida y realmente os lo agradezco al 100%. Y la pregunta que me hago ahora después de 6, 7 meses de tener un coche eléctrico y ya tener el coche eléctrico y trabajar con él, vivir con él, es, ¿volvería al térmico? Yo personalmente ni regalado, porque si te lo regalan tendré que poner gasolina y no me apetece, la verdad. No hay nada que diga, hostia, solo por esto volvería al térmico. Realmente no. Si te tengo que decir algo, que me surgiera una urgencia muy bestia, que tuviera que ir a Madrid, coger un coche e ir sin repostar. ¿Qué pasa? No tengo familia, no tengo amigos muy directos en Madrid. Si un cliente se queda sin vermut, hostia, yo creo que es más rápido enviar una agencia o coger un cliente de ahí, que vaya a un globo, le coja el vermut y se lo lleve a sitio. No le veo el qué ahora mismo. ¿Volvería atrás? No, me quedo con el eléctrico 100%. Ya no sé, de momento solo he probado un eléctrico así día a día. Si puedo probar más, tampoco creo que vuelva atrás, porque es la tónica que he encontrado con todos los usuarios de eléctricos, que nadie quiere volver atrás, porque realmente es como si tú en tu trabajo estás ahí en una línea y de golpe te ponen en una oficina a trabajar y te gustan las dos cosas, pero en la oficina estás con el aire acondicionado ahí tranquilo, con tu trabajo, te puedes desarrollar bien. Pues imaginaros, ¿volverías a la línea? No. Pues yo, siendo realista y sincero, yo no vuelvo para atrás. Y podéis decir, que no sé qué, que lo utilizas poco. Sí que lo utilizo. Y realmente
ha coincidido estos meses que me he movido por media España, no he pasado de Madrid, pero yo tengo las ganas de ir a Segovia que no veas, porque tengo un muy buen recuerdo de ahí y algún usuario que me ha escrito que si voy a ver si hacemos unos vinos por ahí. Pero bueno, lo he utilizado mucho, cada día lo utilizo. Es que solo hago un domingo que no he salido de casa, pero he ido a Barcelona, o sea, tiradas de 200 y 300 kilómetros en un día sin parar. Fui a Castellón y volví sin cargar, o sea, ojo, y ahora me queda volver a esquiar, que pues ya lo he hecho, así que no vuelvo atrás, no, que no se estropee, me dejen uno de gasolina, pero que no. Bueno, y lo que os había dicho, lo que odio, pero odio, que es que me molesta un montón. Realmente, antes no me molestaba porque era lo que había y no podía hacer más. Es que ahora, claro, ahora tengo un eléctrico y un gasolina, ¿vale? El eléctrico sí, muchos dicen, no, es que tardas mucho en cargar. Claro, porque quiero que cargue poco, porque así no necesito más potencia en casa. Yo lo dejo por la noche cargando o por la tarde, al mediodía, cuando llego lo dejo cargando y se acabó, ¿vale? Entonces, lo que odio es ir a poner gasolina. Pensar que se me va todo de la ruta. Cuando me salta la reserva, hostia, ahora tengo que ir a buscar una gasolinera. Llegar ahí, sacas, yo lo hago con la aplicación del móvil, que si esto, valida al banco, no sé qué, bajas, la manguera está sucia, te resbalas con el suelo, está sucio de gasoil, llenas, la olor a gasoil, te manchas, ahora subes, ahora bajas, hace aire, aquí en Valls hace un aire que parece, no es huracanado, pero cuando hace aire en invierno es horroroso, no para hacer aire durante una semana. Las gasolineras están al aire de esto y estás, que tardas 2 minutos en cargar, pero estás 2 minutos ahí aguantando la manguera porque las mangueras de aquí no tienen el clic ese que se queda clavado. Entonces, odio ir a poner gasolina, es horroroso. Realmente, cuando tienes un eléctrico y te pasas, sí, cuando tienes un eléctrico y has tenido un gasolina o tienes que utilizar gasolina, te cagas en todo. Es que es horroroso de tener que ir a poner gasolina. Es una mierda, lo siento. Es que no me gusta. Antes, bueno, es lo típico, si tú cada día vas a vivir en una fuente y tienes que doblar el cuello, pues lo vas a doblar. Pero si un día descubres que hay un vaso y es más cómodo, cuando tienes que ir a doblar el cuello es una caca. Lo siento, es que es horroroso, solo lo tienes que vivir. O sea, acordaros, los que tenéis un térmico y os pasáis un eléctrico, el día que tengáis que ir a poner gasolina en invierno, lloviendo, os acordaréis de este trozo de aquí. Así que yo prefiero perder 3-4 segundos en coger, ir, enchufo y se acabó. Así que eso es lo que más me molesta. Ah, por cierto, una novedad. Si estás suscrito en el canal, en mi propio canal podéis entrar y preguntar cosas. Ahí la zona de comunidad. O sea que si tenéis alguna duda y no queréis enviar un mail o buscar mi Instagram o no sé qué, vais ahí a comunidad, ponéis la pregunta y os contestaré. Igual que contesto todos los mails y a todo el mundo que me escribe. Así que acordaros y suscribiros, que es gratis, Bueno, y ya aquí acaba todo lo que quería transmitiros de mis 6-7 meses de un 100% eléctrico, que es brutal, es lo mejor que he hecho. Sobre todo, he abierto el canal de Spotify porque alguno me preguntaba que si las charlas esas que duran más en minutos, sirve para escucharlas en el coche. Spotify podéis ahí suscribiros y podéis escuchar los vídeos o los audios ahí. Y poco más, a seguir haciendo vídeos porque tengo un montón para hacer. Me falta tiempo, me falta de todo. También estoy poniendo más charlas porque a veces me es más fácil ir a almorzar, hacer la charla y sacar el vídeo. Pero bueno, ahora que viene un poco el invierno y me puedo sentar dentro del coche y no hace tanto calor, y también la cabeza me va mejor, haremos más vídeos y de los chulos. Y que vienen cosas muy chulas, Hasta luego.